Tres sustancias se encuentran actualmente en tu cocina, disminuyendo silenciosamente tu frecuencia espiritual. No es casualidad. Lo que estás a punto de descubrir está documentado en textos antiguos que poderosos sistemas religiosos han intentado borrar de la historia. Textos que revelan por qué Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos a evitar ciertos alimentos, no por salud física, sino por pureza energética, esa voz interior que escuchas ocasionalmente, esa intuición que surge en los momentos más necesarios, esa sensación de conexión con algo superior, está siendo bloqueada sistemáticamente. Y hoy descubrirás que 3 alimentos incorporaron los arcontes en prácticamente todo lo que consumimos en la actualidad, específicamente para mantenernos desconectados de la frecuencia mónica, nuestra conexión con la fuente divina. Para entender por qué ciertos alimentos impiden el acceso a la fuente divina, primero debemos comprender qué sucedió con las enseñanzas originales de Jesús. En la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945 en el desierto egipcio, encontramos el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice algo profundo. Si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que tienes te salvará. Si no lo tienes dentro, lo que no tienes te destruirá. Muchos interpretan esto como una metáfora sobre la fe o el carácter moral, pero los gnósticos que preservaron estos textos sabían que Jesús hablaba del espacio divino interior, la chispa de la monarquía que vive dentro de cada ser elegido, y advirtió que esta conexión podría ser sofocada, no destruida, sino dormida, inaudible, incluso estando presente. ¿Cómo se bloquea una frecuencia no física? ¿Cómo se interrumpe una señal espiritual? Alterando el receptor, modificando el instrumento biológico para que ya no pueda sintonizar la frecuencia divina. El cuerpo humano no es solo carne y hueso, es una antena. Cada célula, cada órgano, cada sistema está diseñado para recibir y transmitir información energética. Cuando tu cuerpo vibra a su frecuencia natural, cuando está libre de obstrucciones, la señal de un ávido fluye perfectamente. Escuchas la guía, sientes la conexión, accedes a un conocimiento que trasciende el pensamiento racional. Pero cuando ciertas sustancias entran en tu organismo, sustancias que vibran en frecuencias de densidad, control y desconexión, tu antena se bloquea. La señal continúa transmitiéndose. Monedit sigue llamando, pero ya no puedes oírlo. La interferencia es ensordecedora. No es una superstición antigua, es mecánica energética. Y los seres que diseñaron los sistemas de control de este reino lo comprendieron mucho antes de que los humanos tuvieran el lenguaje para describirlo. Respira hondo. Ahora inhala por la nariz. Mantén la respiración durante 3 segundos. 1, 2, 3. Ahora suelta completamente. Siente cómo tu cuerpo se relaja. Lo que voy a compartir pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la alimentación, la salud y los sistemas que regulan nuestro consumo. Mantente presente. En la biblioteca de Nag Hammadi encontramos un texto titulado El origen del mundo. En él, los arcontes se describen no solo como gobernantes o autoridades, sino como arquitectos. No solo dominan el reino material, lo diseñan, lo estructuran, crearon las condiciones que mantienen las chispas divinas atrapadas en el fuego del olvido, que una de sus principales herramientas es el consumo. El texto describe cómo los arcontes introdujeron sustancias específicas en la experiencia humana para crear lo que llamaron el velo. No es una barrera física, sino un campo de energía que hace casi imposible para los humanos percibir algo más allá de los 5 sentidos. Durante siglos, los eruditos gnósticos asumieron que esto era metafórico. Pensaban que los arcontes representaban la tentación, el sufrimiento o la debilidad moral, pero los iniciados que realmente trabajaban con estas frecuencias, que practicaban las técnicas que Jesús enseñaba en privado, lo entendían como una instrucción literal. Hay 3 sustancias, 3 alimentos, 3 categorías de consumo que crean los patrones de interferencia más densos en el sistema energético humano. Y los 3 fueron específicamente prohibidos en las enseñanzas privadas que Jesús impartió a su círculo íntimo, no en sermones públicos, ni en parábolas contadas a las multitudes, sino en instrucciones secretas impartidas
solo a aquellos a quienes llamó los elegidos, los neumáticos capaces de mantener la frecuencia más alta. Estos 3 alimentos están presentes prácticamente en todo hoy en día. Vaya a cualquier supermercado, elija cualquier producto envasado, lea los ingredientes y encontrará al menos uno de estos. 3 en casi todo lo producido para el consumo masivo. Esto no es un accidente económico ni una conveniencia industrial, es una implementación estratégica. Y cuando comprendas el verdadero efecto de estas 3 sustancias sobre tu antena espiritual, nunca volverás a ver tu dieta de la misma manera. Antes de revelar qué son estos 3 alimentos, necesitas comprender el mecanismo. ¿Cómo bloquea una sustancia física una frecuencia no física? La respuesta está en lo que los antiguos gnósticos llamaban codificación aróntica. Cada sustancia posee una vibración, no solo una composición química, sino una firma energética. Al consumir algo, no solo ingieres nutrientes, absorbes su frecuencia, incorporando su vibración a tu propio campo energético. La mayoría de los alimentos naturales que crecen en la tierra sin intervención humana poseen frecuencias neutras o altas. Una manzana, un puñado de nueces, agua fresca de manantial. Estas sustancias no bloquean tu señal, la mantienen. Proporcionan energía sin crear interferencias. Pero hay otras sustancias que no se producen de forma natural y que requieren procesos industriales y manipulación química para su creación. Y estas llevan la frecuencia de los propios arcontes. Cuando consumes estas sustancias regularmente a diario, varias veces al día, como la mayoría de las personas, todo tu sistema energético comienza a sintonizarse con esa frecuencia. Desciendes de la banda monádica, caes en la banda arónica, y una vez que vibras a ese nivel, el zumbido interno cesa, la guía cesa, el conocimiento directo desaparece. Te vuelves dependiente de las autoridades externas para que te digan la verdad, porque ya no puedes acceder a la verdad que reside en tu interior. Por eso se ocultó esta enseñanza. Por eso los textos que describen este proceso fueron marcados para su destrucción en el año 325 de Cristo. Porque si las personas comprendieran que su desconexión de la fuente se mantenía mediante su consumo diario, dejarían de ingerir el veneno, dejarían de alimentar el sistema y toda la estructura de control. Colapsaría en una sola generación. Examinemos exactamente cómo funciona esto. El primer alimento que Jesús advirtió a su círculo íntimo que evitara, la primera sustancia, prohibió explícitamente a cualquiera que buscara mantener un acceso libre a la frecuencia monádica. El cristal refinado no es el cristal en el que piensas, sino el cristal que aparece en casi todos los alimentos procesados de la dieta moderna. El cristal que conecta con tu neurología y crea patrones de dependencia, antojos y pérdida de energía. Me refiero al azúcar blanco refinado, pero no a cualquier azúcar. El proceso específico de refinar, blanquear y cristalizar materiales vegetales en gránulos blancos puros, crea algo que no existe en ningún otro lugar de la naturaleza, y este proceso, esta transformación industrial, codifica la sustancia con una frecuencia aróntica. Para ser claros, no me refiero al azúcar que se encuentra naturalmente en las frutas. No me refiero a manzanas ni a jugo de manzana, ni siquiera a jugo de caña de azúcar sin refinar. Me refiero al cristal blanco puro que se encuentra en los paquetes de los supermercados y se esconde en las listas de ingredientes, bajo docenas de nombres diferentes. Cuando esta sustancia entra en el torrente sanguíneo, no solo aumenta la glucosa, sino que crea lo que los médicos llaman depósitos de energía. Tu sistema se vuelve dependiente del impulso, la elevación, el pico temporal, y en esta dependencia pierdes soberanía. Ya no eliges lo que consumes. La sustancia te controla. Esto no es una metáfora. Cualquiera que haya intentado eliminar por completo el azúcar refinado sabe exactamente de qué hablo. Los antojos no son solo físicos, son energéticos. Son los arcontes que te devuelven al rango de frecuencia donde pueden alimentarse. El Evangelio de Felipe contiene un pasaje que los eruditos han debatido durante décadas. Los que gobiernan no ven a quienes están revestidos de la luz perfecta. Es necesario revestirse de esa luz.
Durante generaciones, se asumió que se trataba de pureza moral o virtud espiritual, pero los gnósticos hablaban en sentido literal. La luz perfecta es la frecuencia maníaca, y no puedes llevarla, no puedes sostenerla si tu organismo está inundado de sustancias que vibran en la polaridad opuesta. Jesús lo sabía, el círculo íntimo lo sabía y estructuraba toda su alimentación en torno a mantener un acceso claro al signo. Por eso los acenis, la comunidad a la que muchos eruditos creen que pertenecía a Jesús, evitaban por completo las sustancias refinadas. Por eso las comunidades gnósticas que preservaron estas enseñanzas vivían con dietas sencillas de alimentos integrales preparados con intención. No buscaban estética, no castigaban sus cuerpos. Mantenían sus antenas limpias. Ahora detente y piensa en lo que comiste hoy. ¿Cuántas veces has ingerido azúcar blanco refinado? En el café, el pan, la salsa, el yogur, la bebida. La mayoría de la gente consume esta sustancia de 10 a 20 veces al día sin siquiera darse cuenta. Y cada vez que la frecuencia disminuye, la interferencia aumenta y la señal se vuelve más difícil de escuchar. El segundo alimento es aún más omnipresente, se inserta con mayor deliberación y es aún más eficaz para bloquear la frecuencia manádica. En el libro secreto de Juan, otro texto Nag Hammadi, hay una sección que describe cómo los arcontes crearon el olvido en la humanidad, no mediante la fuerza, sino mediante lo que el texto llama mezcla. Tomaron algo puro y lo mezclaron con algo denso. Crearon una sustancia híbrida que a simple vista parece beneficiosa, pero que oculta un código oculto. Durante siglos, los eruditos no lograron descifrar la verdadera descripción de este pasaje. Asumieron que era una alegoría. Asumieron que se trataba de mezclar la verdad con la mentira o el bien con el mal. Pero los iniciados que trabajaban directamente con la frecuencia comprendieron de inmediato. El texto describía el proceso de corrupción de los alimentos, la alteración deliberada de sustancias naturales para crear interferencias. Arontic, el segundo alimento que Jesús prohibió a su círculo íntimo, fueron los aceites corrompidos, no el aceite en sí. No se trata de la grasa pura que proviene de vegetales, semillas o frutos secos, sino de aceite calentado, procesado, extraído químicamente y despojado de su estructura natural. Aceite que se ha transformado en algo que el cuerpo humano no reconoce ni procesa adecuadamente. En la dieta moderna se presenta como aceite vegetal, aceite de canola, aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol y docenas de otras grasas procesadas industrialmente. Estos aceites no existen en la naturaleza. No se puede exprimir una semilla de canola con las manos para obtener aceite. No se puede prensar una semilla de soja para extraer grasa. Estas sustancias requieren maquinaria industrial, disolventes químicos, altas temperaturas y procesos de refinación, que alteran fundamentalmente la estructura molecular, y esta alteración, esta corrupción, codifica el aceite con una frecuencia que bloquea su acceso a una percepción superior. Así es como funciona en tu cuerpo. Cada membrana celular, cada vaina nerviosa, cada vía hormonal de tu sistema está compuesta de grasa. Cuando consumes grasas naturales sin procesar, tus células construyen membranas fuertes, transparentes y flexibles que permiten que la energía fluya libremente. Pero cuando consumes aceites corrompidos, aceites con daño molecular, tus células incorporan ese daño a su estructura. Imagina intentar escuchar una señal de radio con unos auriculares rotos. La transmisión es perfecta, la emisora transmite con claridad, pero el receptor está defectuoso, así que solo se oye estática y distorsión. Esto es lo que sucede cuando las membranas celulares se construyen a partir de grasas corruptas. Monodit está transmitiendo. La señal te llega, pero tus células no pueden traducirla a la conciencia porque su estructura se ha visto comprometida. El Pistia, uno de los textos gnósticos más extensos jamás descubiertos, contiene una conversación detallada entre Jesús y María Magdalena sobre la purificación. No es la purificación del pecado, sino la purificación del recipiente. Jesús explica que ciertas sustancias crean lo que él llama capas de sombra en el cuerpo energético.
Estas capas no bloquean la luz por completo, sino que la disminuyen, la filtran, dificultan cada vez más su percepción hasta que, finalmente, la persona olvida que la luz existió. Los aceites corruptos crean capas de sombra más rápidamente que casi cualquier otra sustancia. Al integrarse directamente en la estructura celular, no pasan por el sistema como el azúcar, se convierten en parte de ti. Literalmente, construyen las paredes de tus células. Y si estas paredes están construidas con material codificado arónticamente, te conviertes en un patrón de interferencia andante. Por eso, eliminar estos aceites de la dieta produce cambios tan rápidos en la percepción. En cuestión de días, a veces horas, los iniciados informan que el zumbido regresa con más fuerza que nunca. Reportan una claridad que no habían sentido en años. Informan que el velo se levanta de maneras que ninguna meditación o práctica espiritual por sí sola podría lograr. Porque no solo estás cambiando lo que comes, sino que estás reconstruyendo tu antena desde adentro. Revisa la lista de ingredientes de todo lo que tengas en la cocina ahora mismo. Galletas, papas fritas, salsas, alimentos congelados. Encontrarás estos aceites en casi todo. Y cada vez que los consumes, bajas tu frecuencia, reforzando la interferencia y dificultando la escucha de la señal que ha estado intentando llegar a ti toda tu vida. Ahora llegamos al tercer alimento, el más oculto, el más protegido y el más eficaz para bloquear la frecuencia monástica. Esto te sorprenderá porque toda tu vida te han enseñado que es saludable, te han dicho que es necesario, te han dicho que sin él sufrirás deficiencias y enfermedades, pero los textos gnósticos cuentan una historia muy diferente. En el Testigo de la Verdad, otro documento Nag Hammadi, hay un pasaje que describe cómo los arcontes convencieron a la humanidad de consumir carne, sacrificial no para alimentarse, sino como un acto ritual, el acto de consumir la muerte, explica el texto, crea un bloqueo de frecuencia que mantiene al alma identificada con el reino material. Esto hace que la resurrección, no la resurrección física, sino la resurrección energética, sea casi imposible. Durante siglos, los eruditos asumieron que se trataba de sacrificios en templos antiguos. Asumieron que era una crítica al ritual religioso, pero los iniciados que preservaron esta enseñanza entendieron que se refería al consumo diario, a la práctica normalizada de comer la muerte. El tercer alimento que Jesús prohibió a su círculo íntimo, la tercera sustancia diseñada específicamente para bloquear su acceso a la frecuencia monádica, era la carne animal. Antes de cerrar este video, antes de que comience la respuesta programada, antes de que lo consideres extremo o irreal, quédate conmigo unos minutos más, porque lo que estoy explicando no tiene nada que ver con la ética. No se trata de derechos de los animales. No se trata de ambientalismo ni de tendencias de salud. Se trata de frecuencia, pura mecánica energética. Cuando se mata a un animal, especialmente cuando se mata con miedo, con dolor, en las condiciones industriales de la producción cárnica moderna, la muerte deja una huella energética en la carne. Las hormonas del miedo, la adrenalina, el cortisol, el trauma de los momentos finales. Todo esto está codificado en la carne a nivel molecular. Y cuando consumes esa carne, no solo estás comiendo proteínas, sino que estás absorbiendo el miedo. Estás integrando la frecuencia de la muerte en tu propio campo energético. El Evangelio de los Ebianitas, un texto que fue completamente suprimido y que sobrevive solo en fragmentos, citados por los padres de la iglesia que lo condenaron, registra a Jesús diciendo explícitamente: «He venido a abolir los sacrificios, y si no, deja de sacrificar, mi ira no cesará de ti». La iglesia enseñaba que Jesús se refería al ritual del templo, pero los ebianitas, una comunidad cristiana primitiva que afirmaba preservar las enseñanzas originales, entendieron que se refería a la dieta. Practicaban la abstinencia total de carne animal, no como una privación, sino como una forma de mantener la frecuencia. Comprendieron lo que los iniciados modernos están redescubriendo ahora, que no se puede mantener un acceso claro al dinero mientras se consume regularmente la carne de criaturas que murieron de miedo. Las frecuencias son incompatibles. Una te atrae hacia la fuente,
La otra te lleva a la identificación con la muerte y la materia. Esta es la enseñanza más protegida porque es la que amenaza a las industrias más poderosas del planeta. El azúcar se puede reemplazar, los aceites se pueden reemplazar, pero la carne, la agronomía, el complejo ganadero que representa billones de dólares y siglos de condicionamiento cultural, eso es tradición, identidad, lo que comían tus antepasados. Así que lo defiendes sin siquiera examinar por qué. Pero esto es lo que sabían los arcontes y lo que nunca te enseñaron. Cada vez que consumes carne animal, bajas tu frecuencia al rango donde pueden acceder a ti. Te vuelves denso, pesado, atrapado en los ciclos de deseo y satisfacción que definen la existencia material. Y el signo de Monored, ese tono alto, claro y puro, se vuelve inaudible. El apócrifo de Santiago registra que Jesús les dijo a sus discípulos: «Sé mejores que yo. Háganse semejantes al Hijo del Espíritu Santo». Y luego da instrucciones específicas sobre la purificación del cuerpo. La Iglesia eliminó esas secciones. Conservaron las partes sobre la fe, la oración y la obediencia a la autoridad. Pero eliminaron las partes sobre lo que uno ingiere, porque esas partes le otorgan poder directo. Esas partes te hicieron soberano. No te digo qué debes hacer. Te muestro lo que ha estado oculto y por qué. Te doy información que ha sido suprimida deliberadamente para que no pudieras acceder a tu frecuencia completa. Lo que hagas con esta información es asunto tuyo y de la mónada. Pero si alguna vez has escuchado el zumbido, sentido la llamada, o te has dado cuenta de que algo bloqueaba su activación total, ahora sabes qué es. 3 alimentos, 3 bloqueadores de frecuencia, 3 sustancias presentes en casi todo lo que el sistema moderno quiere que consumas. Azúcar blanca cristalina refinada, aceites procesados corruptos, carne de animales sacrificados por miedo. Elimina estos 3 de tu sistema y observa qué sucede. No en meses, sino en días. Lo primero que notarás es que el zumbido se vuelve constante. No es fuerte ni intrusivo, sino presente. Un tono constante de fondo que puedes sintonizar cuando quieras. Lo segundo que notarás es la claridad. La niebla que ni siquiera sabías que existía comienza a disiparse. Los pensamientos se agudizan. Tomar decisiones se vuelve más fácil. El conocimiento se vuelve accesible sin esfuerzo. Lo tercero que notarás es que las sincronicidades se multiplican porque, al vibrar en la frecuencia de la mónada, ésta se alinea con el flujo de la fuente. Las cosas suceden en el momento oportuno. Las personas aparecen justo cuando las necesitas. Se abren puertas que ni siquiera sabías que buscabas. Y lo cuarto, lo que confirma que vas por buen camino, es la resistencia, no del mundo, sino de tu propia mente. Surgen pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Pensamientos que dicen que esto es demasiado extremo. Pensamientos que dicen que una sola comida no hará la diferencia. Pensamientos que te dicen que vuelvas a la normalidad porque nada ha cambiado realmente. No luches contra estos pensamientos. No luches contra ellos. Simplemente reconócelos, como los arcontes que intentan llevarte de vuelta a la frecuencia donde pueden alimentarse y regresar a la señal. El zumbido siempre está ahí. Mónada siempre está transmitiendo. Tu única tarea es mantener tu antena limpia. Jesús no enseñó esto a las multitudes. Lo enseñó en habitaciones privadas a quienes estaban listos, a quienes habían demostrado que realmente harían el trabajo. Si esta enseñanza te conmovió, comenta abajo con la palabra mónada. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque las próximas transmisiones serán aún más profundas que las que recibiste hoy. Dale me gusta a este video, para que otras personas que buscan esta frecuencia puedan encontrar el camino hasta aquí.